Alicia. ¿Cómo te va, Alicia? ¿Me escuchás bien? Hola, ¿qué tal, Marcelo? Bueno, ¿Qué tal? ¿Todo bi- bien? bi- Hola a todos. Se vayan bienvenida. uniendo. Para mí es un placer estar con vos, presentarte y bueno, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Para mí también es un placer. Bueno, y para entrar en tema, eh, yo diría que supongamos, para evitar discusiones, que hoy yo estoy completamente lúcida. ¿M? Que me encuentro absolutamente lúcida y en pleno uso de mi autonomía. Entonces, no hay duda que puedo decidir sobre mí misma, puedo decidir, y no solo puedo tomar decisiones, también las puedo manifestar, las puedo explicar, las puedo exigir que se cumplan mi voluntad con respecto a cuestiones que pueden ser trascendentes o pueden ser cotidianas. No hay duda de que estoy en el señorío de mi voluntad. Por ejemplo, nadie me podría obligar a hacer un tratamiento médico que yo no quiero, salvo que me engañen o que me lleven por la fuerza o atacando mi libertad. No hay, yo hoy, Lucia, digo, no hago este tratamiento médico y decido sobre mí, equivocada o no importa. Eso es la libertad del riesgo. Decido yo sobre mí. Y eso es indiscutible. Pero, ¿qué pasa? Como puede suceder en cualquier momento, que por un accidente, por una discapacidad, por una enfermedad, por la vejez, por distintas circunstancias, pierdo el discernimiento o pierdo mis aptitudes de autogobierno, mi autonomía. Entonces, sin duda, otras personas van a tener que decidir sobre mí, inclusive igualmente en cuestiones trascendentes y en cuestiones cotidianas. Entonces, los familiares, allegados, médicos, jueces, porque puede ser que también se llegue a instancias judiciales, si no conocen fehacientemente cuál es mi voluntad, van a decidir lógicamente desde sus propios criterios, desde su escala de valores, desde sus deseos inclusive. Y muchas veces no van a ser los míos. Esto es muy frecuente y sabemos que se trata de decisiones muy difíciles, de decisiones que crean angustias, conflictos familiares y que después muchas veces dejan sentimientos de culpa y dejan rencores. Este es un plano de la realidad. Todos conocemos situaciones cercanas parecidas a esta hipótesis. Ahora, desde el plano del derecho, podemos decir que nuestro derecho vigente hoy es un criterio central el respeto a la voluntad de las personas en los actos autorreferentes, aún de aquellas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Es un criterio central desde nuestra Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos, nuestro Código Civil y Comercial y leyes que se han dictado en consonancia con las grandes convenciones, e inclusive la jurisprudencia así lo decide. Entonces yo creo que los actos cada acto de autoprotección procura llevar este paradigma al plano de la realidad. Ese es el propósito. Entonces podemos decir que cuando hablamos de actos de autoprotección, ¿de qué estamos hablando? Del derecho de cada uno a decidir sobre nosotros mismos y que esas decisiones se respeten aun cuando perdamos el discernimiento o la autonomía, y con más razón en esas circunstancias. Estamos hablando de algo muy importante porque en esas circunstancias no los vamos a poder justificar, no los vamos a poder explicar. De ahí la importancia de que los actos de autoprotección sean una herramienta idónea, realmente eficaz y fidedigna. ¿eh? Entonces, estamos hablando de actos, en primer lugar, de carácter preventivo, porque son actos
que se otorgan para la eventual pérdida de nuestro discernimiento o autonomía, y recién ahí, si se produce esta situación, van a desplegar sus efectos. Estamos hablando de actos que contienen distintas clases de directivas, por eso también se los conoce como directivas anticipadas, por ahí es más conocido con ese nombre, pero en realidad todo acto de autoprotección contiene directivas anticipadas a la propia pérdida de discernimiento. Y esas directivas son de distintas naturalezas, pero siempre, que después vamos a ver, porque es importante conocer el contenido de estos actos, pero es importante también dejar claro que se trata siempre de materias autorreferentes en los términos del artículo 19 de la Constitución Nacional, es decir, que pertenecen a la esfera de privacidad de la persona, y la única limitación es que no vulneren el orden público o derechos de terceros. Estas características, bueno, son básicas, digamos, para entender de qué estamos hablando, y en estos tiempos es imposible no referirnos a la pandemia. Queremos por ahí no referirnos tanto a la pandemia porque estamos abrumados de toda la información y bueno, pero es imposible no referirnos a la pandemia. Y realmente estos actos, estos instrumentos jurídicos notariales, adquieren una relevancia mayor o significativa, podemos decir, en estos tiempos de pandemia. Porque, en primer lugar, al igual que otros actos jurídicos notariales de carácter preventivo, como nombramiento de tutores o curadores, poderes preventivos, testamentos, en realidad protegen derechos fundamentales de las personas con miras al futuro. Receptan inquietudes y temores de las personas que se acentúan en estos momentos. Y ponen de relieve, a lo mejor más que en otros momentos, la importancia de la función social del escribano, la importancia del asesoramiento notarial ante todas estas situaciones. En épocas de crisis sanitaria, en esta crisis sanitaria, la incertidumbre se acentúa. Especialmente se acentúa quizás en las personas mayores, en las personas que padecen enfermedades de riesgos, en los trabajadores de la salud que están en primera línea cada día exponiéndose, y en la población en general. Pensemos entonces en la importancia de un documento que pueda garantizar el conocimiento y el respeto a la voluntad de una persona, especialmente con respecto a su salud en estas situaciones, en medio de tanto caos. Entonces adquiere una mayor importancia, y creo que es un momento en que hay que difundir en la comunidad la posibilidad del otorgamiento de estos actos, y la importancia y los beneficios que tiene. Bueno, pero eso no quiere decir que no tenga igual importancia en tiempos de normalidad. En tiempos de normalidad quizás la planificación que implica estos actos de autoprotección se pueden pensar con mayor tranquilidad, con las entrevistas previas necesarias para el asesoramiento, con más mesura. O sea, no tiene una menor importancia, pero quizás se puede encarar de manera diferente. Entonces, lo que tenemos que tener, me parece fundamental para entender el propósito de estos actos, es que estos actos protegen nuestro derecho a decidir sobre nuestro futuro, a diseñar nuestro plan de vida, a sostener nuestra dignidad y a hacer respetar nuestra voluntad, aún ante la pérdida de nuestra autonomía, pero hasta el final de nuestra vida. Es fundamental, se vincula fundamentalmente con la dignidad de todo ser humano. Por eso siempre decimos que sus pilares son la dignidad, la libertad y la igualdad, que son los pilares de todas las convenciones internacionales sobre derechos humanos.
si te parece bien, Marcelo, me gustaría ahora hablar un poco, desarrollar lo más brevemente posible cómo es el estado de la materia antes de la sanción del Código Civil y Comercial, para después analizar las normas del Código vigente que lo regulan. Perfecto, Porque nosotros, perfecto. antes de la sanción del Código, ya había un desarrollo importante de este tema. Veníamos trabajando desde hace bastantes años y sobre todo en el ámbito notarial, porque estos actos prácticamente han tenido su origen en el ámbito notarial, se impusieron como un uso notarial. Entonces ya desde hace mucho tiempo siempre lo definimos como aquellos actos en el cual una persona deja plasmada de manera fehaciente, cuando cuenta con aptitudes suficientes para ello, su voluntad con respecto a materias autorreferentes, a sus bienes o a su persona, para que sea respetada en el futuro ante la eventual pérdida de su discernimiento de su autonomía. Es una definición que nos parecía abarcativa y que la expresando hace mucho. ¿Por qué actos de autoprotección? En realidad no sé, no sabemos. ¿Por qué actos de autoprotección? En realidad, esta expresión se acuñó en el año 1998, en las octavas jornadas notariales iberoamericanas que se celebraron en Veracruz, en México. Lo propuso la delegación española. Y lo adquirimos. Y la expresión autoprotección es la que más se ha desarrollado en el ámbito notarial. Inclusive los registros que se han creado se llaman autoprotección. Pero hay otras denominaciones y tenemos que tenerlo en cuenta para saber muchas veces que hablamos de lo mismo. Directivas anticipadas, voluntad anticipada, Living bueno, with it, también, como le dicen. exactamente, en los países anglosajones, Exacto. bueno, diferentes denominaciones que en realidad son instrumentos que tienen el mismo objeto. Me parece importante ver el contenido de ellos, porque realmente, como decíamos recién, se ha desarrollado en el ámbito notarial en nuestro país y se ha desarrollado con características propias. No había, cuando empezamos a trabajar en actos de autoprotección, no teníamos ninguna legislación específica que los regule, ya después vamos a ver en qué nos basábamos, y en realidad asumieron las características que le dio el uso notarial, y entre ellas la amplitud. Nuestros actos de autoprotección son amplios y contienen directivas de distintas naturalezas, porque dependen de las circunstancias de las personas, de cuáles son sus temores, de sus deseos, de sus preferencias, de sus circunstancias familiares. Desde hace muchos años siempre nos gustó decir que es como un traje a medida. Eso lo repetimos desde hace muchos años. Artesanal, Entonces, son disposiciones artesanales. Artesanales, claro que hechas sí, especialmente del pueblo. Exactamente. A mí me parece que un acto de autoprotección en realidad es una estrategia jurídica que se despliega para dar respuesta a una persona determinada que plantea sus inquietudes, y esa estrategia es para esa persona, no es la misma para otra, porque sus circunstancias son diferentes. Entonces creo que es muy apropiado lo que vos decís. Se despliega una estrategia donde la labor asesora del escribano es fundamental. Generalmente estos actos se van diseñando conjuntamente con el asesoramiento del escribano, pero la base es las preocupaciones y sentimientos de cada persona. Entonces, no podemos hablar, generalizar, pero sí podemos decir, hablar de las directivas más frecuentes que encontramos en estos actos de autoprotección. Hay otras, puede haber muchas. A veces nos ha asombrado algunas preocupaciones de las personas, porque es muy, muy personal. Entre estas disposiciones, generalmente se designa una persona de confianza.
vos cuando quieras interrumpirme, parame, cuando algo no Cualquier está cosa claro, te digo. cuando hay una... Perfecto. Bueno, Perfecto. la designación de la persona de confianza es fundamental, porque no quiere decir que sea una condición sin la cual no tiene valor el acto de autoprotección, pero es fundamental porque va a facilitar el cumplimiento de las directivas de ese documento. Entonces, generalmente las personas designan una o varias personas de su confianza a las que le encarga, a las que les da instrucciones para que cumplan sus deseos, cumplan las directivas que está impartiendo. Muchas veces las designa para que preste, por ejemplo, el consentimiento informado o que exprese su voluntad ante determinadas decisiones. Muchas veces se le da facultad de representación también. Otras disposiciones frecuentes son sobre bienes y recursos, aspectos patrimoniales, que a veces es muy importante, porque es muy importante que la persona pueda designar a quién administrará sus bienes, en el caso de que no pueda hacerlo en el futuro, inclusive dando instrucciones para eso. Y esto también permite muchas veces que sus acciones no se conviertan en una moción de anhelo nada más, porque los bienes y recursos van a hacer que sea posible el cumplimiento de su voluntad. Por ejemplo, para vivir en determinado departamento, para ser asistido por determinada persona, saber con qué recursos tiene que es bueno que se plasmen en ese documento, va a facilitar que no haya excusas para no cumplirlo. Y muchas veces también solo el otorgante sabe quiénes son las personas que están en condiciones de administrar sus bienes, quienes conocen sus recursos y quienes están capacitados para hacerlo. También el aspecto patrimonial es importante, que muchas veces estos actos de autoprotección se relacionan con otros actos que mutuamente se fortalecen, porque muchas veces van acompañados, por ejemplo, de un fideicomiso, de administración, en que la persona pone sus bienes en un fideicomiso para que se administren, para ser el beneficiario y que se administren para el sostenimiento de su calidad de vida y sus necesidades. También van asociadas, se otorgan muchas veces poderes, testamentos, bueno, y otros actos que se fortalecen y que se interrelacionan entre sí. Es muy útil también otorgar un poder de administración de los bienes y inclusive con la cláusula de que es voluntad del poder dante, ese poder subsista aún ante la pérdida del discernimiento o la incapacidad del poder dante. Que esto es algo que no se ha generalizado, que tiene que ver también con los poderes preventivos. No creo que tengamos que hablar de eso, pero los poderes preventivos que creo que tendríamos que poder otorgarlos, están dadas las condiciones jurídicas para otorgarlos, pero es algo que no está difundido y no está bien regulado en nuestro derecho. Tendríamos, creo, que darle más importancia, porque es un instrumento muy útil que evita la pérdida de tiempo de buscar en los estrados judiciales una declaración de incapacidad para poder retirar dinero o actuar en la administración de los bienes. Entonces sería algo que deberíamos tratar de encontrar la forma de generalizar. Otras cláusulas que se suelen otorgar es el nombramiento de apoyos o curadores. En un proceso de restricción a la capacidad de ejercicio de una persona, sabemos que el juez va a nombrar apoyos en primera instancia y en el caso excepcional, el curador que lo represente. Entonces, en ese proceso va a ser realmente una herramienta muy importante para el juez si la persona, previo a que se inicie el proceso, cuando contaba con aptitudes suficientes para ello, designó a la persona para ejercer de apoyo, o las personas, porque puede ser plural, para ejercer de apoyo o de curador. Hoy, el proceso de restricción a la capacidad de ejercicio se rige, en primer lugar se debe regir, en primer lugar por la Convención Internacional
de los derechos, para los derechos de las personas con discapacidad. En segundo lugar, por la Ley de Salud Mental, Ley 26657, que no fue derogada por el Código ni modificada, entonces sigue vigente. Y por el propio Código Civil y Comercial, que con algunos aciertos y errores sigue los paradigmas ya impuestos, ya establecidos en nuestro país, y entonces es central en este proceso la voluntad de la persona que se va a proteger con este régimen. Bueno, un acto de autoprotección facilita mucho que llegue a este proceso de esa voluntad. La persona puede nombrar, toda persona puede nombrar entonces a su eventual curador o a su eventual apoyo, inclusive darle instrucciones de cómo debe ejercer esa función. Y esto es muy útil, y tanto es así que son semanales, por lo menos acá en Santa Fe, segunda circunscripción, los oficios judiciales ante el inicio de un proceso de restricción a la capacidad de ejercicio llegan semanalmente al registro de actos de autoprotección para, bueno, para saber si la persona por la cual se inicia otorgó un acto de esta naturaleza y nombró su eventual curador o apoyo. O sea que esta es una cláusula importante. Ahí te hago, Aparte, te hago te hago una pregunta, Alicia. Eso habla muy bien de que hayamos logrado ya hace unos cuantos años el hecho de que funcionara en el ámbito, en el caso nuestro, en el ámbito del Colegio de Escribanos, un registro de actos de autoprotección que permite justamente eso, la publicidad del mismo, y que un juez, cuando tiene que iniciar algún tipo de causa vinculado a esto, pueda librar un oficio y consultar. ¿Cuántos hay en el país? No es el único. no, no. Sí, Perfecto, acá el perfecto. primer registro de Sí, actos de sí, autoprotección se creó en el año 2000, en el año 2004, en provincia de Buenos Aires. En el 2005 empezó a funcionar. Acá en Santa Fe lo creamos en el año 2006 y poco a poco se fueron creando en todas las provincias del país. Ahora creo, no sé si alguien me corregirá, me parece que en La Rioja se ha creado, pero en casi todos los colegios notariales del país se han creado los registros de actos de autoprotección. Dentro del colegio, en general, en muchos funcionan el archivo, como nuestro colegio funciona en el archivo de protocolo, como los registros de testamento. Esto es muy importante porque se permite la publicidad del acto y el conocimiento, porque los registros son muy importantes, porque permiten el conocimiento oportuno del acto. Se inscriben, funcionan igual que los registros de testamentos. Se inscribe un formulario, no se escribe el texto porque se publicita el acto, pero se respeta la privacidad porque son actos privados. Pero permiten el conocimiento oportuno, no generan gastos al erario público, y en el Consejo Federal de Notariado Argentino, en el año 2009 se creó el Centro Nacional de Información de Actos de Autoprotección, o sea que en todo el país se informa al colegio, y de esa manera, cuando los jueces piden un informe o cualquier persona pide un informe, se le informa, en todos los colegios se puede informar de los actos otorgados en cualquier provincia del país, en cualquier jurisdicción, porque nunca sabemos, como son actos que se van a ejecutar en un tiempo y lugar indeterminado, por esta característica de acto preventivo, nunca sabemos dónde y cuándo va a ser necesario su conocimiento. Es muy importante la publicidad, porque evita también que favorece la conservación del documento y saber que se otorgó ese documento, quién lo otorgó. Las personas en un formulario generalmente en todo el país quedan asentados quién, el escribano autorizante, el número de escritura para individual y para poder ubicarla si es necesario, la persona que
lo otorgó la persona que está habilitada para cumplir las mandas, esta persona que se fue designado en ese acto, quienes pueden pedir informes al registro, y en el caso de, en la mayoría se ha incorporado un ítem que permite incluir si hay directivas sobre salud, y con autorización del otorgante, en esa ficha se pueden transcribir las directivas anticipadas de salud. Esto se ha hecho con el fin de acelerar los tiempos cuando es una cuestión de salud, que no haya demoras. E inclusive también en la mayoría de los registros, los directivos de instituciones médicas pueden pedir también informes para saber si determinada persona que se acaba de internar y que está en coma, por ejemplo, si otorgó alguna directiva anticipada de esta naturaleza. Así que sí, casi. Lo que falta es nutrirlos de actos. O sea, estos registros en casi todo el país funcionan. Tenemos que difundir mucho más en las provincias y en muchos lugares, porque en muchos lugares funciona el registro, pero no está activo. No hay actos inscritos o hay muy pocos actos inscritos. Y creo que eso es una asignatura pendiente que nosotros tenemos pendiente, porque nosotros tenemos que ser los primeros que difundamos estos actos a cada uno de nuestros clientes, no solo a la comunidad en general, sino yo creo que el escribano tiene que hacer docencia en su oficina, en su escribanía, explicando de qué se trata, porque mucha gente desconoce que tiene esta herramienta. Y tiene muchas angustias que esta herramienta realmente les lleva una gran tranquilidad. Notamos muchas veces después de un acto de autoprotección, la gente se siente tranquila porque dejó asentada sus decisiones sobre cuestiones que le preocupaban mucho, y como dijimos, tiene que ver con la dignidad. Bueno, por eso decía que el registro es consultado por los jueces, con lo cual, y es consultado en nuestra provincia, después vamos a ver que en otras provincias se han modificado leyes, se ha modificado el Código de Procedimientos, para que los jueces tengan la obligación de pedir estos informes. Particularmente acá en nuestra provincia, por lo menos en la segunda circunscripción, sin obligación legal, solo porque los jueces de familia han tenido conocimiento de la existencia de este registro y de estos actos, han decidido de buena práctica, lo hacen siempre. Porque reconocieron la importancia de esta herramienta para facilitarles a ellos dictar una sentencia justa. Otras disposiciones también muy comunes sobre la vida cotidiana, y acá solemos encontrarnos con muchas situaciones insólitas a veces, porque aquí es donde la persona tienen que ver con el mantenimiento de su calidad de vida, con el mantenimiento de su dignidad y con su vida cotidiana. Entonces acá generalmente se dejan plasmadas situaciones que tienen que ver con sus creencias, inclusive con sus creencias religiosas, morales, con algo muy importante es dónde quiere vivir, la negativa a internarse en geriátricos, por ejemplo, o a veces la elección de un geriátrico donde se quieren internar, la elección de personas de compañía, de personas de cuidado, a veces hasta discusiones sobre las mascotas. Bueno, acá decimos que es un poco donde el otorgante se propone mantener su calidad de vida si llega a esa situación. Y dejé para lo último las directivas sobre salud. Las directivas sobre salud que son muy importantes y en estos momentos preocupan mucho, en estos momentos de emergencia sanitaria. La salud normalmente, no solo en época de emergencia sanitaria, suele ser un motivo de preocupación, a lo mejor más exacerbado en la vejez,
más exacerbado en personas que están cursando una enfermedad ya con un diagnóstico y que conocen y que les va cómo la van a transitar. También a veces es preocupante en quienes practican deportes de alto riesgo, de alto impacto, y ahora con la pandemia, bueno, tenemos una mayor preocupación sobre la salud. Más allá de la pandemia, sabemos que el gran avance de la medicina prolongó la vida. Esto es maravilloso, no tenemos duda, ¿no? No lo vamos a criticar. Pero sí, como todo en la vida, tiene a veces consecuencias que no son tan maravillosas. La prolongación de la vida dio lugar al nacimiento de enfermedades o a que haya muchas más enfermedades que antes eran desconocidas. Y no me refiero al COVID-19 en este caso. Me refiero a enfermedades que tienen que ver con la prolongación de la vida, enfermedades que se presentan por la vejez, deterioros físicos y también intelectuales, neurológicos. Entonces eso también trae preocupación, porque la prolongación de la vida es algo maravilloso cuando va acompañada de calidad de vida. También el avance de la ciencia hoy presenta tratamientos antes impensables que permiten mantener a veces de manera artificial la vida. Bueno, acá no vamos a entrar en este tema que daría para mucho, que tiene que ver con, ahí vi una pregunta, Tengo tiene que varias, ver sí. con... Tengo varias preguntas que ahora te las voy a... Acá me preguntan, ¿qué pasa si fallece la persona a la que se designa para cumplir mi voluntad? ¿De qué forma puedo hacer? Bueno, supongo que se estará refiriendo eh, a qué pasa ante las circunstancias, si se pueden designar varias personas para cumplir la voluntad en caso de que falte alguna, me imagino. Es muy importante la pregunta, porque es una recomendación de que hay que, por este problema es muy conveniente, no solo puede faltar porque no puede asumir el cargo, porque haya fallecido, porque esté enferma, por muchas circunstancias. Entonces es conveniente siempre que haya una persona de reemplazo, o varias. Yo he hecho actos de autoprotección donde me han puesto 4 personas. Primero, la persona designada para hacer cumplir la voluntad y buscar otra. A veces el problema es muy interesante la pregunta, porque a veces el problema de quien otorga este acto es una persona de edad, y sus amigas y personas de confianza también son personas grandes. Entonces, pueden también encontrarse en la misma situación. Y es recomendable que se elijan reemplazantes, para el caso de que no puedan asumir la persona designada. Ahora, nos hemos planteado qué pasa si, bueno, no queda nadie, no queda ninguna persona. Si, aún tomando precauciones, no queda ninguna persona. Esa directiva es válida. Lo que va a tener el inconveniente es que no va a tener tanta facilidad para que alguien esté encargado de presentar el documento, pero por ejemplo, si no existe la persona para hacerlo cumplir, pero un juez empieza un proceso y lo primero que hace es mandar un oficio para ver si otorgó un acto de esta naturaleza, ahí no importa si va a estar la persona designada o no, porque lo que importa es la voluntad que se ha plasmado. Sería como, en ese caso estaría dirigido a destinatarios indefinidos. Igualmente si un juez, si una institución de salud, que en ello tenemos que trabajar mucho también, en que las instituciones de salud, tenemos un mecanismo ágil para que las instituciones de salud puedan inmediatamente saber si hay una directiva de salud otorgada por el paciente que ingresa, y en ese caso, aunque la persona, el interlocutor válido no esté, hay que respetar la voluntad que ahí está planteada. El médico debería respetar esa voluntad. Lógicamente, no es lo ideal y la persona que va a decidir, aunque no haya sido la designada, tiene que respetar esa voluntad en los distintos aspectos que se pueden presentar, digamos. Pero bueno,
Lo importante es que hay que recomendar que se designe varias personas por si la primer persona nombrada no puede no puede asumir esa función. Pero te hago otra pregunta. Acá también me consultan, creo que vos algo lo respondiste cuando estabas hablando antes. Decían de la conveniencia o no de inscribir conjuntamente con el acto de autoprotección el contenido del mismo. A ver, un poco yo creo que la respuesta la diste cuando dijiste que se trata de preservar obviamente la voluntad de las voluntades individuales, inscribir una escritura con el contenido del mismo en un registro sería dar a publicidad algo que a lo mejor seguramente uno quiere preservarlo hasta que llegue el momento necesario y para que lo sepa la persona que queremos que lo sepa, que en todo caso puede llegar a ser el juez. No queremos que esto tenga un acceso masivo de cualquier persona. No sé si estoy claro, no estoy. Exactamente, generalmente estas decisiones pertenecen a la esfera de privacidad de la persona y al igual que los testamentos, en realidad el contenido no se difunde. La persona que lo otorga va a hacer conocer ese contenido a quien él desee. Lo que se inscribe son los datos para ubicarlo en el momento oportuno con la celeridad necesaria. Pero siempre se consideró que hay que preservar la privacidad. Lo único que se escribe, que con autorización del otorgante se plasma en ese formulario, es las directivas de salud. Para acelerar, bueno, el trámite, porque ante una cuestión urgente de salud. Bien. ¿Y por qué no haces una pequeña referencia a los poderes preventivos? Eso más o menos la conveniencia de los mismos. Yo sé que algo desarrollaste y por ahí da para mucho más, ¿no? Pero el hecho de cómo se compatibilizan y se complementan a sí mismos con lo que sería un acto de autoprotección sin ser exactamente lo mismo. Claro. Nosotros tenemos en el artículo, bueno, después iba a llegar a eso, pero no importa, mejor así, porque es mucho lo que hay para hablar y por ahí vamos despejando algunas dudas. El artículo 60 del Código Civil y Comercial nos habla de que la persona puede anticipar directivas para su salud y otorgar mandatos en previsión de su incapacidad. Bueno, después vamos a hablar del artículo 60, porque realmente es un poco... Ahí te veo otra vez, Marcelo. Ahí estás otra vez. Previsión de la incapacidad. Habla de mandato. Bueno, nosotros tenemos... entonces, en eso nosotros consideramos que en el artículo 60 daría lugar a actos unilaterales, porque se puede nombrar representantes, lo cual sería un poder, ¿no es cierto? Nombro representante de esa persona. Cuando esa persona acepta, se convierte en un mandato, acepta las mandas. Entonces ahí habría un mandato. Está contenido este mandato en previsión de la incapacidad, con lo cual consideraríamos que habría ahí una excepción a la caducidad del mandato por incapacidad del mandante o la caducidad del poder por la incapacidad del poder dante. Consideramos que ahí habría una excepción. Por eso, bueno, merece un análisis a lo mejor especial, trabajar esto con otros artículos. En los proyectos que hay 2 proyectos en este momento, después les voy a comentar los proyectos, pero se incluye más claramente. O sea, yo creo que el mandato preventivo está contenido, pero mal regulado, no está claro. Nos tenemos que animar a interpretarlo así y aplicarlo. ¿Por qué? Porque es una herramienta muy importante. El mandato preventivo es muy parecido al acto de autoprotección, digamos que es de la misma estirpe, de la misma sangre, tiene el mismo objetivo, pero ¿qué es? Es un mandato o un poder, si no acepta, pero como nosotros siempre recomendamos que la persona elegida acepte para que se comprometa, sería un mandato donde se le da representación para que realice todos los actos en los bancos, para cobrar, para administrar los bienes, para cobrar si tiene un alquiler. Se le da un mandato para que lo represente todas sus actividades y
con ese mandato debería ir un banco y poder realizar todo lo que podía realizar el mandato. Ese mandato generalmente en el mundo, en España, en otros países, está condicionado a la pérdida del discernimiento o a la incapacidad de la manera que establece, y que esta incapacidad y esta pérdida de discernimiento se verifique de la manera que el propio otorgante lo establezca. Yo puedo otorgar, a ver, el mandato preventivo tiene dos formas. Una forma es el mandato preventivo propiamente dicho, que es lo que estoy diciendo ahora. Que entonces dice, este mandato va a tener efecto solo cuando yo pierda el discernimiento o me tenga una declaración, una restricción de la capacidad judicial. ¿Y cómo se va a saber esto? Si no hay sentencia para evitar todo ese engorro, puede decir, por ejemplo, con un certificado médico de mi médico de confianza, fulano de tal. El propio mandante dice cuándo ese mandato va a nacer realmente, va a tener efecto jurídico, lo va a poder usar el mandatario cuando se cumpla ese requisito, con un certificado médico que el propio poder dante o mandante va a decir. Y el otro mandato preventivo de lo cual nosotros hablamos, y que no vendría a ser el mandato propiamente dicho, es incluir una cláusula en un mandato, en un poder general de administración, donde el poder dante manifiesta que es su voluntad que este poder subsista aún ante la pérdida de su discernimiento, declaración judicial de incapacidad o restricción a la capacidad. Una cláusula que a mí me parece que deberíamos empezar a ponerla como para generalizar el uso. Son temas que tendríamos que estudiar muy bien, profundizarlos y empezar a usar, porque es una herramienta en el mundo muy útil. Están reconocidos en el mundo los mandatos preventivos. Realmente tienen mucha utilidad. Al apoderado, para que lo pueda hacer sin requerir, o sea, en alguna medida para vender un inmueble, por ejemplo, o sacar un crédito hipotecario, y sería un acto específico para algo que, a pesar de la pérdida de discernimiento del otorgante, el apoderado igualmente podría seguir otorgándolo, ¿no es cierto? Y trata de evitar los trámites judiciales, que Exacto. Puede haberlos, pero evita demoras. A veces es urgente cobrar algo que tiene para cobrar, por ejemplo, y que le va a ayudar a mantenerse. Es por el bienestar del ciudadano. Correcto. Bueno, ¿querés que sigamos con los derechos del paciente? Dale. Otra pregunta. Bueno, la ley me interesa mencionar la ley del derecho del paciente, porque esto de que estamos todos muy preocupados por la salud, la ley 26.529 se sancionó en el año 2009 y en el año 2012 se modificó por la ley 26.742, que es conocida como ley de muerte digna, que para mí no está muy bien ese nombre, pero bueno. Entonces, esta ley se basó en la autonomía del paciente en las decisiones de su salud, ya establecía que toda persona tiene derecho a aceptar o rechazar tratamientos, procedimientos médicos, con o sin expresión, biológicos, con o sin expresión de causas, y también a revocar. Después la ley 26.742 lo amplió más y estableció que a todo aquel paciente que presenta una enfermedad irreversible, incurable o se encuentra en un estadio terminal, puede rechazar procedimientos quirúrgicos de rehabilitación artificial y tiene derecho al retiro a pedir el retiro de las medidas de soporte vital cuando produzcan un sufrimiento desmesurado y no sean desproporcionadas para la posibilidad, con respecto a la posibilidad de mejoría. Inclusive esta ley, algo que fue bastante discutido desde la bioética, también le permite al paciente rechazar procedimientos de hidratación y alimentación cuando tenga como único fin el sostenimiento en el tiempo de ese estadio.
Pero esta ley es muy importante porque es la primera vez que se legisla sobre las directivas anticipadas de salud. En su artículo 11 es la primera vez que se legisla a nivel nacional. Se reconoce el derecho del paciente a anticipar directivas sobre terapias y procedimientos y médicos y decisiones sobre su salud. Y bueno, y no estableció ahí la forma, sino que solo estableció este derecho, diciendo que puede consentir o rechazar determinados tratamientos. Bueno, deberán ser aceptadas por el médico estas directivas, salvo que se consistan en prácticas eutanásicas. Pero acá es importante que la ley 26742 agregó que esta declaración de voluntad, la manifestación de voluntad deberá formalizarse por escrito ante escribano público o juzgado de primera instancia, con la presencia de 2 testigos. Eso es algo que lo vamos a tener en cuenta después comparándolo con nuestro código. Bueno, esto es muy importante, tener otorgada esta directiva. Pensemos hoy, vuelvo yo lamentablemente a este momento, pero ha habido casos conocidos de una persona ha donado su respirador en el mundo, ha donado su respirador a una persona más joven, o sea que qué importante en este momento por ahí poder dejar asentada directiva para el caso de que lamentablemente una persona se encuentre en una situación terminal o muy grave, el deseo de que no lo intuben, el deseo de que no se interne en una terapia. Bueno, hay situaciones que debemos tener en cuenta y tienen mucha importancia también en estos momentos. La ley de salud mental también tiene que ver porque tiene que ver con los derechos del paciente a otorgar directivas anticipadas sobre tratamientos que tengan que ver con su salud mental. La ley de salud mental también parte del reconocimiento de la capacidad jurídica de todas las personas, que siempre el paciente con padecimiento mental debe ser reconocido como sujeto de derechos, y que el diagnóstico en el campo de la salud mental no se puede relacionar, no significa que esté relacionado con una incapacidad jurídica. O sea, esto es muy importante que lo entendamos. Para terminar con salud mental, es muy importante esto porque lógicamente rompe con la tradición médica que asociaba salud mental a incapacidad jurídica. Y esto tiene mucha importancia para los actos de autoprotección. Entonces, y el decreto, y establece el derecho del paciente a tomar decisiones relacionadas con sus tratamientos, a ser reconocido siempre como sujeto de derecho, parte de la presunción de capacidad de todas las personas, a elegir, a estar acompañado por la persona que elija el paciente con padecimiento mental. Y el decreto reglamentario 603 del año 13, específicamente en el artículo 7, inciso K, se refiere a las directivas anticipadas en materia de salud mental. Claro que se equivoca, y esto me interesa señalarlo, porque dice que puede ser otorgado por el paciente o por sus representantes legales. No, tenemos que entender, porque esto es un error muy frecuente. Los actos de autoprotección se otorgan para uno mismo. Yo no puedo otorgar un acto de autoprotección para mi representado. No se puede otorgar por un representante ni siquiera legal. Los padres no pueden otorgar un acto de autoprotección donde decidan sobre el futuro de su hijo. Esto se tiene que entender. Yo decido sobre mí misma. Son actos autorreferentes. Acá, bueno, se ve que no se comprendió. Bueno, como dijimos, sin que exista una ley específica, empezamos a trabajar en los actos de autoprotección hace muchos años. ¿Por qué? Porque realmente con sólido fundamento. Cuando empezamos basándonos en la Constitución Nacional, principalmente en el artículo 19, que ya lo mencioné, los actos autorreferentes, y teníamos la Convención de los Derechos del Niño, que ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la Convención de los Derechos del Niño? Tiene mucho que ver, porque la Convención de los Derechos del Niño fue el gran cambio en el criterio de capacidad jurídica de las personas, que impactó el régimen rígido de nuestro Código Velezano. Fue un cambio tremendo. La Convención fue aprobada por las Naciones Unidas en el año 89,
por nuestro país en el año 90 y se incorporó con rango constitucional en el artículo 22, en el artículo 73, inciso 22 de la Constitución Nacional. Se tardó muchos años en reconocerlo, seguíamos con el Código Velezano muchos años, pero en realidad ahí lo que establecía es un criterio distinto para la capacidad de las personas y sobre todo el derecho a ser oído. Hablaba del niño y de la niña y adolescente, el derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta en función de su discernimiento en todos los asuntos de su interés. ¿Qué pasaba? El artículo 475 del Código Velezano decía que las personas declaradas incapaces por la ley, incapacitadas judicialmente, se iban a recibir el mismo trato que las personas menores de edad. Entonces nosotros hacíamos, por esa revisión del 475, nos sirvió la convención para afianzar el respeto a la voluntad de las personas. Después vino la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. O sea, las convenciones fueron, yo creo que tiene mucho que ver el desarrollo y la positivización de los derechos humanos a partir principalmente del principio del siglo XX, y que tuvo mucho que ver con el desarrollo de los actos de autoprotección, porque nos dio espaldas, nos dio respalda, fueron jalonando nuestro camino y fortaleciendo nuestros actos. Ante cada convención decíamos, sí, esto nos dice que estamos en buen camino. La Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, bueno, no la vamos a analizar por falta de tiempo, pero todos conocen el artículo 12, el régimen de apoyo, donde especialmente se habla del respeto en todo régimen que se refiera a todo régimen que tenga que ver con la capacidad jurídica de las personas, hablando de las personas con discapacidad, se tienen que respetar sus deseos, sus preferencias y sus derechos, que es lo que busca un acto de autoprotección. El régimen de apoyo, la obligación de brindar apoyo a las personas con discapacidad para que ejerzan sus derechos y respetando la autonomía, eso es un acto de autoprotección, precisamente. El acto de autoprotección perfila el régimen de apoyo para que la persona, cuando ya no puede por sí misma, pueda seguir ejerciendo sus derechos y respetándose su voluntad. Pero bueno, lo más importante que es fundamental, la más reciente Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esto, bueno, realmente yo siempre menciono estas tres convenciones y las llamo las grandes convenciones, porque creo que dentro de todas las convenciones de derechos humanos, estas tres cambian fundamentalmente concepciones discriminatorios y vuelven personas que antes eran invisibles para el derecho, ahora cobran protagonismo. Bueno, la comisión esta que menciono tiene mucha importancia, no la voy a desarrollar, fue aprobada, se sancionó por la OEA, se adoptó por la EA en el año 2015, fue aprobada por la ley 26360 por nuestro país, 27360 por nuestro país fue aprobada. Yo les recomiendo su lectura porque realmente es muy aleccionador. Hoy es un tema que tiene mucha relevancia porque estamos viendo, aparte de la vulnerabilidad extrema de las personas mayores por el COVID, esta pandemia ha puesto manifiesto, ha expuesto con crudeza la cultura del viejismo y las situaciones a las que son, en realidad, el maltrato, la vulneración de derechos de las personas mayores. Entonces creo que esta convención hay que difundirla y hay que trabajarla mucho y hay que cumplirla. Solo mencionar que entre el artículo 7, por ejemplo, habla de autonomía e independencia de la persona mayor, en el derecho a tomar sus propias decisiones y a la definición de su plan de vida. Habla de que la persona mayor tiene que elegir su lugar de residencia, dónde y con quién vivir, y que no se ve obligada a vivir con arreglo a un sistema de vida específico. El artículo 11 específicamente habla del consentimiento informado y de las directivas anticipadas de salud, y dice que los Estados partes deberán establecer un proceso a través del cual la persona mayor pueda manifestar de manera expresa su voluntad anticipada e instrucciones respecto de las intervenciones en materia de su salud. Ya está establecido, son los actos de autoprotección. Este artículo son los actos de autoprotección. Y bueno, y así sigue, el artículo 30 también habla de los regímenes de apoyo, también habla del derecho de las personas mayores a controlar sus propios asuntos económicos. Entonces lo importante es que a través de estas convenciones se establecen criterios fundamentales para los actos de los que estamos hablando.
el protagonismo y la autonomía de las personas en el ejercicio de sus derechos y la participación en todos los asuntos de su interés. Me trabo porque me estoy apurando. Eh, No, pero la anda tranquila, relevancia anda que estamos bien, ya estamos, podemos terminar cómodamente, no hay angustia. bueno, entonces bajo un cambio. Entonces el protagonismo y la participación en las decisiones que les afecten de las personas que se encuentran en determinada situación de vulnerabilidad, que antes, como dijimos antes, eran ignorados por el derecho, no existían. La relevancia de su voluntad en este momento, no solo el protagonismo, sino que su voluntad tiene un peso fundamental en estas decisiones, no se pueden ignorar. Y este concepto de apoyo para el ejercicio de los derechos, que ya no permite sustituir la voluntad de la otra persona, sustituir la voluntad de esa persona, sino que aún hoy los representantes legales, cuando deben representarla porque la persona no puede actuar de ninguna manera, lo que deben procurar es respetar los deseos de esa persona. Esto está en nuestro derecho hoy en día. Ha cambiado hasta el criterio de lo que es un representante legal, de cómo actúa. No sustituye la voluntad. Debe dar cuenta de la voluntad del representado. Pero bueno, esto también es un tema largo para hablar. No voy a hablar de las legislaciones provinciales que las hay, ni del derecho comparado, porque va a ser larguísimo. En jurisprudencia hay fallos muy interesantes, tampoco los voy a desarrollar, pero bueno, si ustedes quieren yo se los paso, pero hay fallos realmente muy interesantes en este tema, todos referidos a la autonomía de la voluntad, el respeto a la autonomía de la voluntad en los actos personales. Pero vamos a ir para que no se haga demasiado pesado y largo. Entonces, antes de la sanción ya dijimos que se crearon los registros, se creó el Centro de Información de Actos de Autoprotección que reúne toda la información. En el federal funciona la comisión de política de integrar con compañeras realmente a quien aprecio mucho y que trabajan denodadamente desde sus provincias por este tema, admirablemente. Desde esta comisión, en el año 2012, hizo un proyecto de ley que tuvo estado parlamentario y lo perdió. Hubo otro proyecto de ley a fines del año 2016 del diputado Marcusi, que también perdió estado parlamentario. En este momento tienen estado parlamentario 2 proyectos de ley en los que hemos colaborado con la doctora María Isolina Dabove, excelente amiga y, bueno, investigadora y una luchadora incansable por los derechos humanos, especialmente de la vejez, con una actividad tremenda. En estos 2 proyectos hemos colaborado que son realmente muy importantes, que tienen estado parlamentario, pero están suspendidos su tratamiento porque solo se están tratando las leyes que tienen que ver con la emergencia en este momento. Pero cuando se pueda, tendríamos que, desde los colegios, desde el Consejo Federal, en realidad darle un impulso muy grande y tratar de apoyarlo. Uno es sobre las instituciones, sobre el contrato, régimen de contrato de servicios de residenciales gerontológicos, donde entre otras muchas cosas hasta se establece que la persona, antes de ingresar en una institución de esta naturaleza, tiene que otorgar un acto de autoprotección. O sea, se termina esto del depósito, si de aprobarse eso, se termina el depósito contra la voluntad de una persona encerrada, privada de libertad, bueno, y todo lo que sabemos que da para hablar mucho. Y otro proyecto, que es el régimen de los actos de autoprotección, que modifica el Código Civil y Comercial, haciéndolo, realmente adaptándolo a las normas internacionales y a las convenciones y a estas 2 paradigmas que... Yo siempre recuerdo, Alicia, sí, vamos redondeando, pero yo quería agregar algo que siempre me acuerdo que vos me comentaste, que también depende mucho de nosotros como escribanos el difundirlo a esto. Porque yo creo que ya no va más de decir como a veces ocurre o ocurría en alguna época, no, yo esas cosas no las hago, esas las hace otro escribano.
Creo que eso es algo esencial y es el compromiso social que tiene que tener el escribano, y en esta área es fundamental. Y vos siempre comentabas una experiencia que habías tenido en algún congreso con un escribano de Quebec, Canadá, donde ellos te comentaban que cada vez que alguien iba para hacer un testamento, porque los testamentos allá, a diferencia de lo que ocurre aquí en Argentina, son muy populares porque la gente siempre en determinado momento de su vida prevé hacer un testamento para decidir el destino de sus bienes. Acá la legítima se acota mucho y por ahí las cuestiones no es tan común los testamentos. Siempre él te comentaba, si no recuerdo mal, que cuando la gente iba para un testamento, además se iba con un acto de autoprotección. Era como que si alguien iba para un testamento, que la mayoría de la gente en determinado momento de su vida contempla la posibilidad de hacer un testamento, además, el complemento ideal, además del testamento, para después de fallecer, es decir, bueno, pero ¿qué va a pasar ante un momento que pueda llegar a ocurrir y que cada vez más frecuente por los avances de la medicina, por los avances de la ciencia, de que, bueno, yo por cualquier razón tengo una enfermedad que me lleva a vivir en un estado vegetativo, en un estado en el cual yo no tenga pleno discernimiento, y bueno, tengo que dejar prevista esa circunstancia también. Voy a ser un ser vivo y que alguien se tiene que ocupar de mí, y yo qué mejor que poder expresar mi voluntad en ese momento. Por eso también ahí creo que tenemos que apelar, además de la cuestión legal que es fundamental, en una cuestión de difundirlo entre nosotros mismos los escribanos y nosotros mismos difundirlo a la población para que la gente sea consciente. Acá siempre ha ocurrido en el colegio, recuerdo, cada vez que vos dabas alguna charla en la radio o en algún lado y hablabas de autoprotección, que era increíble cómo al día siguiente ya empezaban a aumentar las consultas en la escribanía sobre, escuché en la radio, ¿de qué se trata esto? Porque creo que eso es lo interesante. Muchas veces la gente no lo hace porque no sabe o porque no conoce. Exactamente, exactamente, es así. Ese escribano de Quebec me decía que en esa época, que hará, no sé, varios años ya de esto, el 60% de la población de Quebec había otorgado esta clase de actos. Uh-huh. O sea, la mayoría. Uh-huh. Pero era el principal promotor de estos actos era el escribano. Bueno. Tal cual algo decía, pocos se iban de la escribanía sin el acto de autoprotección bajo el brazo. Exactamente. Bueno, por eso es importante que lo difundamos. El Código Civil y Comercial de la Nación lo reguló estos actos dentro de los derechos personalísimos en el artículo 60 y también en el artículo 139. Vamos a decir lo más importante, porque quiero hablar de la forma. Bueno, el código, de una manera que a mí me parece muy acotada, muy insuficiente, no se nutrió de la experiencia de los escribanos. Vos decime, Marcelo, que hay que cortar. No, bueno, yo diría que, porque a mí lo que me interesa es que esto da para mí para una segunda charla en algún momento y vamos a extender sobre las cosas que no pudimos abarcar acá. De todas maneras, quiero que lo que a vos te interese ahora terminar de desarrollar, lo hacemos y después lo que quede pendiente, seguramente esto va a generar bastante preguntas e intereses como para poder seguir dando después una segunda charla donde podemos abarcar temas que por ahí no llegamos a cubrir por cuestión de tiempo ahora. Sí, hay mucho que no se puede abarcar. Pero vamos a ver puntualmente. Artículo 60 del Código Civil y Comercial habla de directivas médicas anticipadas. Después, bueno, es conocido por todos, no lo vamos a leer, pero acá me interesa destacar que si bien el título dice directivas médicas anticipadas, en el texto se habla de imprevisión de la propia incapacidad, se habla de nombrar la persona para ejercer su curatela, o sea que vemos que si bien parece que se limita a directiva anticipada de salud, en realidad el artículo 60 y 139 lo consideramos acotado, pero debemos interpretarlo armónicamente, porque tenemos por el artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial, que nos remite a la Constitución Nacional y a las convenciones internacionales que recién mencioné, para la interpretación y como fuente de sus normas. Entonces, ese es un argumento para tratar de interpretarlo de manera acorde con estos paradigmas y estos parámetros y estas normas internacionales. Entonces, consideramos que no, a pesar de que el título dice directivas médicas anticipadas, no se puede, se refiere a un contenido más amplio.
no habla de apoyo, habla de curador, bueno, debemos entenderlo abarcativo de apoyo. Debemos entenderlo de un contenido más amplio, tanto por los artículos 1 y 2 como por una cuestión de lógica, porque no hay razón para que podamos tocar estos actos, una cuestión tan trascendente como la salud y no para otras cuestiones. Y aparte, por la práctica notarial, que no se ha tenido en cuenta. O sea, nosotros hacemos actos de autoprotección desde el año 2004-2005, y son actos que abarcan, los requerimientos son de distinta naturaleza, como decía antes, abarcan muchas otras cuestiones, no son solo sobre salud. Bueno, siempre criticamos la expresión cuando habla en previsión de la propia incapacidad. Otorgar estos actos, dice el artículo 60, en previsión de la propia incapacidad, pensamos que es también, no solo es para una incapacidad declarada judicialmente, sino para la pérdida del discernimiento. Esto, que para un acto médico, el médico no va a pedir que le traiga una sentencia de incapacidad para hacer caso a la directiva anticipada en salud. Entonces, bueno, no tiene sentido. Pensamos que se puede otorgar por relacionándolo, el artículo 138 después dice que se aplican a la tutela, a la curatela, las reglas de la tutela. Entonces, haciendo una interpretación armónica con esto, consideramos que se pueden, bueno, consideramos también el contenido más amplio de estos. Estoy tratando de agilizar un poco con respecto al artículo 60. Bueno, hay otras consideraciones, pero pasemos al 139, tengamos en cuenta el 138 que nos hace esa remisión. El 139 dice que la persona capaz puede nombrar a sus curadores, a la persona que puede ser su curadora. Yo lo que quiero mencionar, porque no puedo dejar de mencionarlo, es que en todo esto, cuando se habla de la persona capaz, de la persona capaz mayor de edad, para la propia previsión de la propia incapacidad, siempre hay una confusión entre lo que es el discernimiento y lo que es la incapacidad. La incapacidad es aquella decretada judicialmente. Esta confusión es histórica en nuestro derecho, ¿no? Y el Código Civil actual la mantiene, pero es en todo el derecho. Ya lo decía Salvat, ya lo decían otros maestros del derecho, que se confunde lo que es discernimiento, que es propio de la naturaleza, con lo que es la incapacidad, que siempre es decretada judicialmente. En estos artículos vemos esa confusión permanente. Hay dos preguntas que te quiero hacer que me están llegando. Una, la necesidad de testigos. Me están preguntando acá, de acuerdo a que el acto de autoprotección otorgado por escritura pública, si requiere testigos o no requiere testigos. Y la segunda pregunta, te hago las dos preguntas y me las contestás una tras de la otra, es sobre la autosuficiencia que tiene un acto de autoprotección. ¿A qué me refiero con esto? Que es lo que me están consultando, lo que yo interpreto de la pregunta. Si el acto de autoprotección otorgado por escritura pública tiene validez en sí mismo o requiere previamente ser presentado judicialmente a los efectos de que un juez pueda decir sí, vale o no vale. Bueno, muy buenas las dos preguntas. El tema de los testigos es un tema conflictivo. Muy buena la pregunta sobre los testigos porque es un tema que trae problemas. Primero tenemos que tener claro que la ley 26.529, modificada por la 26.742, es la que pide en una directiva anticipada sobre salud la presencia de los testigos. Esta ley establece que se debe otorgar por escritura pública, a pesar de que dice que la formalización que debe el otorgante debe formalizar su voluntad por escrito ante escribano público y se requiere ocupado de primera instancia y se requiere la presencia de los testigos. No voy a entrar en este tema que da para mucho, de que estoy convencida que se habla de escritura pública y no de un documento privado con firma certificada, por muchos motivos y especialmente porque se formaliza la voluntad en escritura pública. Solo ahí se requieren los testigos. Ni el Código Civil lo requiere, ni el artículo 60, ni el artículo 139 del Código Civil y Comercial requieren la presencia de testigos.
solo ahí. Entonces, ¿qué interpretamos? Esta ley de salud no fue derogada ni fue modificada, y es una ley especial de salud. Si bien el código no requiere la presencia de testigo, el artículo 60, nosotros consideramos que la ley específica lo requiere solo para las cuestiones de salud. O sea que si el acto no contiene cuestiones directivas sobre salud, no requiere testigo. Ahora, ¿qué clase de testigos requiere? Yo entiendo que son testigos instrumentales. Si quieren, también otra oportunidad nos explayamos en esto, porque está el decreto reglamentario 1089 del año 12, que hace un desastre cuando habla de los testigos, que en realidad, por suerte es un decreto reglamentario y podemos darle menor importancia, porque prácticamente los convierte en peritos sobre el discernimiento de la actividad del otorgante. Pero bueno, lo dejamos de lado y pensamos que son testigos instrumentales. Entonces, deberán ser, ¿quiénes deben ser? Creo, dos cosas para definir esto. ¿Quiénes pueden ser testigos? Y los del artículo 295, que son quienes pueden ser testigos en un instrumento público, porque estamos hablando de una escritura pública, que aprovecho para decir que es la forma adecuada de otorgar estos actos, que también da para otro tema. El artículo 2481 habla de los testigos para los testamentos. ¿Podemos asimilarlos, los testigos para los testamentos? Quienes no pueden ser testigos. Entonces, el 2481 dice que no pueden ser testigos aparte de los parientes, el albacea, el designado tutor, el designado curador. Si nosotros lo aplicamos analógicamente, bueno, acá los testigos no podrían ser testigos, la persona nombrada como representante o la persona nombrada, y yo creo que es lógico que sea así, ni personas que puedan tener un interés en este acto de autoprotección. La persona que es nombrada para administrar no puede a su vez ser testigo. Entonces, bueno, acá hay por un lado el problema de quiénes pueden ser testigos, porque lo único que dice la ley 26742, la presencia de dos testigos. Tenemos que interpretarlo. Bueno, ¿quiénes no pueden ser testigos? Los que no pueden ser en un instrumento privado. Y por una cuestión de lógica, quienes vayan a representarlo a esa persona, o quienes vayan a beneficiarse de alguna manera. ¿Qué pasa si no hay testigos? Bueno, si hay directivas, acá es un problema muy actual. En este momento es difícil conseguir testigos. Por un lado siempre hay una reticencia, al igual que en los testamentos, debemos reconocerlo, que no siempre nos resulta fácil para las personas traer testigos en los testamentos, porque son cuestiones muy privadas y no quieren que se enteren otras personas. Claro. Entonces acá también pasa lo mismo. No es tan fácil. Estos testigos que se requieren solo si hay cuestiones de salud. Ahora, bueno, ¿qué pasa ahora? Que es difícil, más difícil por la reunión de personas. Entonces nos lleva a pensar, ¿qué pasa si no hay testigos? Bueno, yo siempre consideramos que si bien hay estas formalidades, existen para el otorgamiento del acto, que deben otorgarse por escritura pública porque asegura la autenticidad, la matricidad, todo lo que sabemos de los beneficios de la escritura pública en un acto que no sabemos, evita la pérdida, el deterioro, no sabemos en qué momento se va a ejecutar, la registración, todas las seguridades. Es un acto tan importante porque cuando se ejecute el otorgante no lo va a poder defender, que debemos rodearlos de las mayores seguridades. Entonces, si podemos poner los testigos, pongámosle los testigos, porque lo dice la ley de salud, y para evitar cualquier observación en el testigo. Ahora, si no podemos cumplir con alguna de las formalidades del acto, lo que sin duda, en el marco de las convenciones internacionales que recién veníamos mencionando, cuando la voluntad está demostrada de manera fehaciente, aunque no cumpla con las formalidades, hay que respetar esa voluntad. No invalida la voluntad. No es como un testamento cuya formalidad es solemne. Acá no. Acá si faltase un testigo... No hay una formalidad solemne. No hay una formalidad solemne. Podemos decir por ahí, bueno, en cuanto al nombramiento del curador, que debe ser aprobado judicialmente. Eso haría la segunda parte de la pregunta, en cuanto a la autosuficiencia que tiene el acto de autoprotección. Perfecto. Todo el nombramiento del propio curador, sí, tiene que hacerse por escritura pública, por remisión a las reglas de la
tutela, porque el artículo 106 establece que el nombramiento de tutores se hace de los propios hijos, debe hacerse por testamento de escritura pública. Acá el testamento no nos sirve porque es un autorreferente para nosotros mismos. Por remisión a ese artículo entendemos que el nombramiento de curador, del eventual curador, debe ser por escritura pública. Ahí eso debe presentarse judicialmente, llegado el caso, porque el curador debe discernir el cargo, el juez, en la persona que va a ejercer de curador o apoyo. Siempre tenemos que entender o apoyo, curador en caso excepcional. Entonces, ese acto sí, pero por supuesto que otros actos de autoprotección no necesitan ratificación judicial. Y es más, una de las sentencias, que no tenemos tiempo de verla, que es el caso 10 del año 2015, la Corte Suprema, muy interesante, y muchos lo recordarán porque fue muy sonado. Un muchacho que estuvo en estado vegetativo como 20 años, bueno, y la sentencia, las hermanas pedían que se lo desconecte, una sentencia que recomiendo la lectura porque es interesante, pero entre los considerandos de esta sentencia, en el determinado momento dice, no se necesita autorización, la Corte Suprema de Justicia, no se necesita aprobación judicial para cumplir con la voluntad del paciente cuando ha sido fehacientemente expresada. Le está diciendo a los médicos, no pidan más que el juez apruebe. Tienen una directiva anticipada de salud, otorgada de manera correcta, dentro de la legalidad. Por eso digo siempre tratar de cumplir con toda la legalidad. El médico tiene que conocerla y tiene que cumplirla, no necesita autorización judicial para eso. Para si una persona quiere internarse en una directiva anticipada, establece que quiere internarse en un geriátrico tal, cuando pierda el discernimiento, la persona encargada de hacer cumplir la directiva no tiene que ir al juez a decirle, autorice a que se interne en el geriátrico tal, porque ya no está lúcida. No necesita autorización. Se debe respetar la voluntad. Si no estamos haciendo un derroche de actividad judicial que no es necesaria. Es autosuficiente. Es como si la persona misma es como si la persona misma lo estuviera expresando, en definitiva. Esa es la idea, Marcelo. La persona es plasmar el derecho a ser oído de la persona, cuando ya no tiene voz. Exacto. Exacto. Es eso. Bueno, sobre la forma un poco ya me da para más, pero es lo que creo que siempre debe respetarse más allá de las formalidades. Y digamos, para redondear y concluir, ya te digo, hay mucho más para hablar y quedo a disposición para las preguntas y para debatir, porque aparte hay muchas cuestiones que son debatibles y que no quiere decir que lo que yo pido sea lo correcto, lo adecuado, y del disenso salimos siempre superados, nos mejoramos todo, aprendemos. Así que me pongo a disposición también para eso, para otras opiniones. Yo creo que la conclusión es que, bueno, el Código Civil y Comercial regula la materia, pero de manera poco clara y poco abarcativa, y se amerita una regulación especial muy importante, es una materia muy importante, estamos hablando de la vida privada de las personas, de su futuro, de su dignidad, todo lo que las convenciones internacionales tratan de preservar. Entonces yo creo que es muy importante trabajar en estos proyectos, hay que modificar el código para hacerlo más abarcativo y más adecuado, y creo que hay que tener muy en cuenta estos dos proyectos que tiene Estado parlamentario, se pueden mejorar seguramente, pero apoyarlos, porque si no los apoyamos nosotros, o sea, comprometámonos en apoyar todo lo que sea un avance importante para la vida de las personas. Y bueno, y creo que ya dijiste vos, Marcelo, la conclusión que creo a la que quería arribar es que tanto los ciudadanos como las instituciones que nos representan tenemos una responsabilidad muy grande y tenemos que hacer un mayor esfuerzo en difundir, en primero esa frase que vos decías, yo de esto no entiendo, todos entendemos, ¿no? Todos tenemos, se trata de escuchar, de poder encontrar, brindar respuestas a estas inquietudes, temores y derechos tan importantes de las personas.
Los seguro, escribanos tenemos que hacer docentes. seguro que sí, seguro que sí. Bueno, Ali, ha sido un placer escucharte y seguro que esto da para más y repetiremos en alguna futura ocasión. Te mando un beso grandote, muchas gracias, te queremos mucho, ya sabes que es así. Bueno, muchas gracias, saludos, Bueno, cariños a todos. muchísimas gracias, Alicia, un beso grande y gracias a todos por estar.